Buenas. Vamos a seguir con esta esclava llamada Constance, que están resumiendo, como vimos en el primer vídeo, están resumiendo el proceso de su sanación y su paso de niveles en las lecciones de amor a partir de una muerte muy violenta. Pero bueno, antes de seguir, perdonadme que os llame la atención sobre este audio que está aquí también en formato texto, y ahora lo pongo también para que veáis dónde está en iVoox, un texto sobre los mensajes de Paget con algunos comentarios, pero sobre todo para poner el mensaje de Jesús que Miller, ya sabéis, pues al parecer Miller del que estamos viendo sus entrevistas con espíritus de muchos planos, recordó ser Jesús, aunque no hay reencarnaciones tal como las entendemos nosotros, ni mucho menos. Y bueno, todo eso, aquí os invito a este mensaje, que espero no olvidarme de poner el enlace, porque hace poco lo he hecho, el enlace ahí en la descripción, y es un mensaje muy interesante, ¿no? Sobre una especie de separación de la humanidad. Extraña, ¿no?, de pensarlo, pero que me gustaría que lo pasarais con vuestras guías celestiales, con vuestra conexión directa con Dios, para intuir cómo va esto, ¿no? Si es así. Y bueno, vamos por donde lo dejamos, que vamos muy lentos, y ya insisto en que podéis poner el vídeo muy rápido para ir mucho más rápido, pero porque también además a veces, pues ya que lo estamos haciendo tan lento, esta traducción simultánea, pues a veces comento algo. Y estábamos con este tema de que las creencias se pasan con emociones, ¿no? Entonces, durante las generaciones, pues las madres o los padres hacen heredar traumas que en realidad los niños no han pasado, ¿no? A base de grabaciones emocionales, ¿no? Cuando somos muy pequeños, pues una creencia, por ejemplo, de que todas las mujeres son malas, o de que todos los hombres son malos, o todos los negros, o todos los blancos, o todos los de lo que sea, o los del partido X, la izquierda, la derecha, pues eso se pasa desde muy pequeñitos y va a formar parte ahí del batiburrillo de la máscara, ¿no? De la máscara que ponemos impersonal para tapar nuestras verdaderas heridas personales, ahora lo que hemos visto, ¿no? Esto es súper fundamental en el primer audio, y que también lo tenemos resumido ahí en la web, donde hice las páginas de resumen o de invitación, sobre todo la de emociones, por ejemplo, para hablar de esto, y la página sobre el yo y la máscara, todo eso, súper fundamental. Entonces tenemos una creencia, estábamos en este punto donde decían que es como una emoción multigeneracional que ha sido trasladada de generación en generación, ¿no? Ha sido pasada. Entonces, los niños, desde muy pequeños a veces, ¿no?, terminamos creyendo que, pues, a menos que proyectemos rabia, ya sea contra los blancos, contra los negros, tenemos que proyectarla para evitar la experiencia de un trauma que en realidad nosotros no hemos vivido jamás, y entonces estamos metidos en un lío, ¿no? Y eso lo manipulan, como vimos, los medios de comunicación, la política falsa, todo este caos en el que estamos ahora mismo, ¿no? Que es al revés, ¿no? Las autoridades son en realidad perversas y no tienen ninguna autoridad, son simplemente poder de hacer el mal, de instigar miedo, de atizar a las creencias traumáticas de la gente, y que no tienen razón de ser personalmente. O sea, que nos vemos obligados, o sea, por esa creencia muy emocionalizada, si lo queréis decir, desde pequeños, tenemos que proyectar rabia, ira e incluso maltratar a veces, como vimos, ¿no? Esto es al final del anterior. O sea, a la gente que, por ejemplo, los negros o los blancos, la gente que pensamos que son fuentes potenciales de ese trauma, ¿no? Yes. And this creates a big cycle, doesn't it, on Earth, of just each new generation. Y esto crea un gran ciclo en la Tierra, ¿verdad? En cada generación. Basically, not letting go of the trauma of the past. Que básicamente consiste en no soltar el trauma del pasado. Didn't even happen to them.
Un trauma que ni siquiera le pasó a la generación actual, la que sea, ¿no? En un momento dado. Yeah. Yes. And it is not only in family lines, but cultural. Of course. Y claro, no solo en líneas familiares, sino también culturalmente hablando, ¿no? Yeah. Because many culture groups have had the experience that you've had, where you have a culture. O sea, porque muchos grupos culturales han tenido la experiencia que tú habías tenido, esta mujer esclava, ¿no? De que estamos entrevistando. Group that was enslaved by another group and so forth, and O sea, esa experiencia de ser esclavizado por otro grupo. the groups that did this slavery are also got the same problem. This multi-generational. Y los grupos que cometían este esclavismo, los que estaban en la posición de amo, ¿no? Pues también tienen este sentimiento multigeneracional Feeling of superiority, which they de superioridad, que en realidad no saben de dónde viene. don't really understand and don't really get, and they've never had a personal experience O sea, realmente no lo entienden, no lo captan y nunca han tenido una experiencia personal of demonstrating that they are superior in any way, but que demuestre que son superiores de ninguna manera, ¿no? Entonces aquí tenéis que ver cómo está muy claro, ¿no? Es muy, muy increíble, porque a partir de las heridas de los padres de generaciones y generaciones, desde muy pequeñitos a los niños les pueden pasar pues un nacionalismo de repente de cualquier tipo, en cualquier país incluso, ¿no? No importa ni siquiera si están en un país determinado. Les pueden pasar creencias de separatismo, de superioridad con respecto a otras naciones, otras razas. Eso se traspasa desde muy pequeñitos y por lo tanto esos padres y madres están favoreciendo a que vengan. Eso son heridas que ellos tienen, compartidas por grabación automáticamente casi con los hijos, ya sean padres, madres o tutores o lo que sea. Y esas heridas y esa vibración, por así lo queréis llamar así, está resonando y hace que atraiga a espíritus que tienen la misma frustración o el mismo deseo de seguir adictos a los sentimientos subyacentes a la superioridad, no soltarlos, espíritus desencarnados, que pueden ser muy listos, o sea, con todo el tema de las naciones, de las culturas, el miedo a perder un país. Pues fijaos, por ejemplo, está súper influido el mundo por espíritus con cantidad de problemas que tienen y de frustraciones y de apego, por ejemplo, a la cultura judía, también a los musulmanes, a los católicos radicales. O sea, todo estamos atrayendo continuamente espíritus de ese tipo, ¿no? Judíos radicales, católicos radicales, musulmanes radicales, o de cualquier otras creencias y políticas, y hay mucha manipulación por ello. O sea, y los niños terminan creciendo y terminan luego en el mundo. Hay muchísimo dinero invertido precisamente en hacer guerras, en propulsar esto, ¿no? Y estas superioridades, estas divisiones humanas. Entonces fijaos que si bien todo parte de que nosotros tenemos que sentir personalmente, los padres, sobre todo a la hora de tener hijos, deberían en una teoría ideal, sentir personalmente y dejarse de creencias, ¿no? Pues eso, ¿qué están realmente sintiendo para pensarse superiores o inferiores y víctimas? Pues en vez de eso y de traspasar esos sentimientos, pues tenemos creados unos mogollones de inversión en instituciones, incluso grupos secretos, complots, conspiraciones reales, que son en realidad muy motivadas, están por eso, porque estas heridas en realidad se les paga dinero, de hecho, a la gente para que tenga estas heridas, dinero a raudales, y para mantener ideas de superioridad y esas conspiraciones, como digo, y como vemos, están muy apoyadas por espíritus que al desconocer la masa humana, como todos desconocíamos, que hay tanta influencia en nuestras heridas por parte de espíritus, pues imaginaos, ¿no?, cómo nos vemos reforzados. A veces son muchos los espíritus desencarnados y son muy inteligentes y es muy valioso aparentemente, porque los humanos lo valoramos,
la información que puedan tener, las canalizaciones incluso que puedan dar. O sea, fijaos, ¿no? Bueno. But they still feel they are. O sea, no saben por qué se sienten superiores, pero aún así siguen sintiéndose. Often, this is where people need to choose to feel their feelings. Aquí es entonces la situación donde la gente necesita elegir, decidirse a sentir sus sentimientos. Rather than look through things intellectually, isn't it? Más que ponerse a, digamos, examinar o rebuscar, revisar las cosas intelectualmente. Because that's the big trouble. If you try to Porque ahí está el gran problema. examine a lot of emotions we actually feel from an intellectual perspective. Si tratas de examinar muchas emociones que realmente sentimos, pero desde una perspectiva intelectual, We don't really have an event in our life that we can attach them to. si te das cuenta, en realidad no tenemos un acontecimiento en nuestra vida al cual podamos asociar No. esas emociones. O sea, si nos atreviéramos, ¿no?, a mirar honestamente, a examinar realmente, a ver a través de ellas, de las emociones que pueden, como está explicando aquí, ¿no?, que pueden haber venido de unas familias negras en Estados Unidos, por ejemplo, pero que ya viven bastante bien, no han tenido ningún evento traumático con blancos, a lo mejor son de clase media incluso, sin embargo heredan hacen heredar a sus hijos ese trauma. Pero ¿y si esta cosa tan simple lo tuviéramos claro en la humanidad, que ya no sé si lo vamos a tener claro en muchos años, porque está todo automatizándose de alguna manera para desensibilizarnos con este tema tan elemental de las emociones en este nivel tan básico? No lo sé, ¿no? Pero parece que sí. Entonces, estas personas, en vez de examinar y decir, bueno, pero si en realidad no hay nada que podamos asociar a esa emoción, no hay un evento traumático realmente que podamos asociarlo a esas emociones. And part of my work, and I'm really still very new. Y dice ella, ahora parte de mi trabajo, porque démonos cuenta que ahora están haciendo una revisión del proceso de sanación de Constance. Y ahora, el objetivo principal de esta entrevista, que lo haremos quizás en el siguiente o de los vídeos, empezará a hablar muy interesantemente de la obra de Guía, una vez que ya ha alcanzado el quinto plano de elevación álmica en amor, el proceso donde ella es muy nueva, nos dice, Is to attempt to assist people to make the connection. Está intentando ayudar a la gente a que haga la conexión To their personal feelings. de nuevo, la conexión de nuevo a sus sentimientos personales. En contraste, como lo que vimos en el primero de la serie, en contraste con decir, no, todas las mujeres son malas o todos los hombres son malos. No, vamos a ver, conecta al personal tu ira. Vamos a ver qué hay para poder traspasar realmente la emoción y no una idea y proyectar, ¿no? What I see, it's very interesting the way I see it. O sea, lo que ahora veo es que es muy interesante la manera en que lo veo, porque In some way resembles my own experience. De cierto modo se parece a mi propia experiencia, porque Because many of them have beliefs that are not questioned at muchos de ellos, suponemos de las personas a las que intenta influir benévolamente, tienen creencias que no son cuestionadas, taken as truth, creencias tomadas como verdad, asumidas como verdades, that drive actions. que impulsan acciones. But much like myself, they have distanced themselves Pero en gran medida, como me pasaba a mí misma, se han distanciado a sí mismas esas personas from the personal feelings driving those beliefs. de los sentimientos personales que impulsaban esas creencias. And while they experience emotion as a result, as a result of acting in the beliefs,
Y mientras experimenten la emoción como un resultado de representar las creencias, and they reinforce them to themselves beliefs through certain interactions, and they have ellos se refuerzan creencias mediante ciertas interacciones. For example, anger arising from this. This is different Y por ejemplo, que tienen una interacción y surge una ira a raíz de esa interacción. to coming backwards to the self and saying, Eso es diferente a volver atrás, por así decir, hacia uno mismo. Vamos a ponerlo otra vez, las frases estas, con perdón de que vamos muy despacio. from the personal feelings driving those beliefs. And while they experience emotion as a result, or as a result of acting in the beliefs, and they reinforce them to themselves beliefs through certain interactions, and they have, for example, anger arising from this. This is different to coming backwards to the self and saying, what do I already feel? O sea, es diferente de estamos ahí con nuestras creencias, ¿verdad? Y representándolas y verificando, por así decir, desde las experiencias que aparentemente nos hacen surgir una rabia. Por ejemplo, vemos en la tele que ha habido un crimen, ¿no?, contra una persona de color negro, y nosotros tenemos esas creencias que vienen multigeneracionales. Entonces representamos esas creencias y eso, en vez de volver como hacia atrás y sentir antes de emprender la acción que se basa en realidad en una creencia. Por ejemplo, una acción normalmente, que es lo que excitan los medios de comunicación, ¿no?, que la gente porque viven los poderes del control estatal y todo eso, viven del miedo y de la violencia, porque el Estado en sí mismo es violencia esencialmente, y pues tiene que imponer las cosas, y los impuestos y todo eso son imposiciones con la contrapartida de que si no haces algo te van a aplicar violencia. Entonces es esencialmente todo violento. Entonces instigan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, antes de emprender la acción, sin embargo, o sea, es lo que los poderes y los medios de comunicación quieren, es que emprendas la acción y te manipulen para sus planes o lo que sea de esto, de demagogia, de manipulación de masas, que en realidad está, como vemos, manipulando creencias multigeneracionales, muchas veces de traumas antiguos. Y entonces, sin embargo, siente, ¿no? Dice ella, pues igual que los niños que a los que puede estar ayudando ahora, que va a poner un ejemplo después, todos necesitamos sentir antes de emprender la acción cuál es la creencia. Ready feel. O sea, y para más bien, ¿cuál es realmente lo que siento? ¿Qué es lo que realmente siento? That causes me to hold this belief. ¿Qué es lo que me hace aferrarme o tener esta creencia? Does that? Yeah, It's difficult because I'm new. Yeah, and yeah. it's Es difícil, o sea, le cuesta expresarlo, dice, porque soy nueva. difficult to convey exactly what I mean. Y es difícil transmitir exactamente lo que quiero decir. It is something like this, Yeah. and as a spirit, it is Es algo así, como te digo, y como como espíritu realmente es quite interesting to try and muy interesante intentarlo e interrumpir such a process, ese proceso, because most people are focused outwards on their debido a que la mayor parte de la gente está enfocada hacia afuera action and their day-to-day living, en sus acciones, en su vida diaria,
And yet, as a group here, we wish to help people. Y nosotros aquí como grupo, ahora está hablando de grupos de espíritus que están aprendiendo juntos, ¿no? Lecciones en las leyes amorosas y todo esto que estamos viendo. Nosotros, dice, deseamos ayudar a la gente Take these more inward steps. a dar estos pasos más internos, digamos. And yet all we really have at our disposal is Y con todo, en realidad, todo lo que tenemos a nuestra disposición es the influence through our intention la influencia mediante nuestra intención. upon their thoughts and perhaps some Influencia sobre sus pensamientos y quizás external events. algunos eventos externos, quizás, a veces. And so this is quite So sort of, interesting. yeah. Dice que ya es que es muy interesante. Y Miller dice sí. I suppose we need to, what I think we might do then now is we'll talk Entonces, lo que pienso que ahora podríamos hacer ya es a little bit about the work itself. que vamos a hablar un poco sobre el trabajo en sí mismo. And then what we'll do is we'll ask you a bit about your life. Y luego lo que haremos es preguntarte un poco sobre tu vida. Pero bueno, lo de hablar sobre la obra que están haciendo de guía, está una obra que tampoco es súper avanzada, no son guías celestiales, están en el quinto estado álmico, digamos, el quinto plano esfera, como lo queráis llamar. Eso se va a postergar un poco, ahora vamos a seguir hablando de la ira, que si recuerdo bien, vamos a ver. Your life as you now experience it. But let's talk a little bit about the work that you've been assigned to do, which Vamos a hablar un poco de la obra que se te ha asignado a hacer, basically came from your desire, didn't it? Your assignment. que básicamente proviene de tu deseo. Yep. Yeah. So with regard, go on, you want to say? I wished to say that if you would first like to finish recap. Entonces ahora ya le interrumpe porque le dice, si quisieras mejor podemos acabar la recapitulación que estamos haciendo de My journey. mi before we travesía. discuss the work. O sea, todo el viaje, toda la travesía que ha tenido que pasar para esta sanación, para cada vez vivir más en el alma, que es lo que se visualiza muy bien en esta entrevista, o parece que se intuye muy bien, ¿verdad? Vamos a seguir. That is okay too. Yes. O sea, antes de comentar la tarea que está realizando, pues terminar la recapitulación. Yeah, but I was thinking, I think it's fairly clear what the journey is, and Pienso que está muy claro cuál es la travesía que has pasado, ¿no? Y particularmente particularly with regard to the way in which you had to deal with y en particular eso en respecto a cómo has tenido que lidiar con your anger. You had to reconnect with tu ira. O sea, tuviste que reconectar why you were angry, Yes. con el por qué tenías ira, enfado, rather than just stay in a state of rage constantly en vez de permanecer en un estado continuo de rabia without ever reconnecting to it. So that obviously sin reconectar nunca con ello, ¿no? De modo que obviamente was very important. eso era muy importante. Sí, dice ella. Making the shift in focus, just Dice, hacer el giro del enfoque, o sea, cambiar este enfoque, as I described, between justo como acabo de describir, exactamente como he descrito, entre the external events and ese giro entre cambiar del enfoque desde los eventos externos using them para en realidad usarlos, to really justify my continued rage. Yes. o sea, donde el primer enfoque, digamos, es usar los eventos externos para justificar realmente mi ira continua. Rather than saying, this Y el giro es hacia decir, bueno, vamos a ver, esta rabia rage is already within me, ya está en mí comes from a past y procede de un pasado, memory, de un recuerdo del pasado, and it is my rage. y es mi rabia. Even if everything else changes around me, E incluso si todo cambia alrededor de mí, I still have anger. aún tengo ira. But even if everything around you was not. Y lo tendrías, dice Miller también, incluso aunque todo lo que te rodea fuera agradable. Nice. Yes. Yeah.
Yes, Yeah. exactly. So yes, if we continue a bit more on this discussion about Entonces, si continuamos un poco más con esta conversación sobre what happened before Lo que you were sucedió. assigned this work, lo que te sucedió antes de que se te asignara este trabajo, that before you started this new task you're on antes de que empezaras esta nueva tarea en la que estás, and got into this more sort of joyous condition. y entrar en esta condición, digamos, más dichosa. Obviously, in connecting to the events of your life then, you must have had quite a lot of emotion to feel. Obviamente, al conectar con esos acontecimientos del pasado, debes haber tenido mucha emoción que sentir. Yeah. It was overwhelming Fue abrumador and yet relieving. y, no obstante, aliviador. And there are still elements that Y aún quedan elementos I still must Connect to. connect to and remove, con los que tengo que conectar aún y que eliminar, but I feel so relaxed now. pero ahora me siento ya tan relajada. And the period around the other times that we spoke, this was immensely overwhelming. Y el periodo en torno a aquellos momentos de los que hemos hablado, en ese periodo todo era tan abrumador. And I feel very fortunate in that Me siento muy afortunada en el sentido de que, because I'm much more articulate now, but porque, bueno, ahora sí que soy mucho más articulada, o sea, puedo articular más en el sentido del pensamiento, de las frases, de ponerlo todo más, ordenarlo todo. O sea, ahora sí, pero I never was much of an nunca fui así en realidad. intellectual person on my O sea, nunca fui una persona intelectual earth. en la tierra. I felt quite well. I didn't analyze myself O sea, y está hablando despacito, dice, bueno, me sentía, digamos, muy... Bueno, es que no me analizaba a mí misma. very much. That is really what No mucho. Eso es lo que realmente quería decir. I myself very much. And it's also probably true to say that you weren't given the Y también sería correcto decir que tampoco se te daban muchas oportunidades, se te dieron opportunity to do so. very No. much. para hacer eso. O sea, lógicamente con una vida de esclavos pues no te da muchas oportunidades para recapacitar, ¿no? Muchas veces el ambiente, las tareas y la violencia tan clara, ¿no? Etcétera. By the No, different circumstances of your life. Yes, yes. O sea, no podía recapacitar sobre las circunstancias de su vida. Ella confirma, lógicamente, claro. But what that created was that when I passed, I was Pero lo que creó eso es que al final cuando hice la transición, o sea, morí, I was in this frenzy without estaba ahí en ese frenesí, much personal reflection, sin mucha reflexión personal, claro, reflection on myself. sobre mí But misma. then around the time of our discussions, and you brought Pero luego cuando llega la época donde nosotros empezamos a conversar, Miller y ella, que llevan una serie de conversaciones, me back to the past. y tú me devolviste, me hiciste volver otra vez al pasado, What I was able to do is to almost enter a similar state lo que fui capaz de hacer es casi entrar en un estado similar when it came to feeling en respecto al sentimiento about my past. sobre mi pasado. So this unconscious or unanalyzed, I couldn't call it unconscious, but Así que todo digamos, inconsciente o no analizado, en realidad no lo podría llamar inconsciente, sino I hope I'm conveying what I mean. espero estar transmitiendo bien lo que quiero decir. Maybe if I could summarize what I Y él interrumpe, Miller dice, si puedo resumir can feel from you to the listeners is lo que puedo sentir, resumirlo para los que escuchamos, it's like
you were in such a unthinking frenzy when it come to O sea, tú te encontrabas en un frenesí de no pensar, o sea, irreflexivo, digamos, en lo que toca a expresar expressing your rage. Yes. tu rabia. But now that you realized that you had to connect to other emotions, Pero ahora que comprendiste, te diste cuenta de que tenías que conectar con otras emociones, it was almost like you became an unfrenzied, you became a frenzy of connecting to those. es como si te hubieras vuelto en frenesí también. Es como si ese frenesí lo hubieras dirigido ahora, pero a conectar con esas otras emociones. Y fijaos, esto es uno de los puntos más interesantes, porque ese frenesí que ella tenía, de esa locura, de esa muerte violenta, donde de repente la ira y empezó a influir sobre otras mujeres y para que tuvieran más, para que atacaran todavía más a sus maltratadores o lo que fuera, para que el ciclo de la ira y el ataque y la víctima continuara, ese frenesí de repente lo pudo, gracias quizá pues a que ella no era muy intelectual ni nada de eso, tampoco había tenido mucho tiempo, ahora lo vamos a ver, para pensar ni nada de eso. Y maravilla de las maravillas, ese frenesí se dirigió ahora al revés, a conectar con las emociones del yo herido, en vez de seguir en la máscara de la víctima, ¿no? Entonces es lo que van a comentar. Emotions. Yeah. But you were feeling them for yourself rather than attempting to share them and all those. You were Entonces ya empezaste a sentirlas por ti misma en vez de intentar compartirlas owning them, taking responsibility for them. y estabas asumiéndolas, asumiendo responsabilidad por ellas. It was a magical process Fue un proceso mágico, dice ella, that made me more and more whole que me hizo cada vez más completa, digamos, entera, and And made this is me why more you- and more connected. And now y que me hizo más y más conectada. Y ahora, if you could see me, si pudieras verme, I'm quite a different presence now. tengo una presencia muy diferente. Yeah. And I want to just take care here with our listeners because they won't. Y quiero que tengas cuidado ahora aquí, que vamos a cuidar lo que van a entender nuestros escuchantes, o sea, nosotros, la audiencia, porque Realize that because of the way that you processed your emotion, porque no se darán cuenta a lo mejor que debido a la manera en que procesaste tu emoción, you haven't taken very long to no te llevó mucho tiempo process what are some quite Yes. very, quite difficult emotions to no te llevó mucho tiempo procesar lo que son realmente emociones muy difíciles de procesar. process of trauma, torture, and other kinds of events. Trauma, tortura, todo tipo de eventos. All I did at all times was to do that. Yeah, Sí, todo lo que hacía en todo momento era eso, hacer eso. yeah. And you didn't try to or attempt to stop yourself from doing that by Y tú no intentabas ni pararte a ti misma en ese proceso, judging the process or by trying to think about the process. no te detenías juzgando al proceso o tratando de pensar sobre él. I Or, analyzed nothing. yeah, No analizaba nada, dice ella. I had the love of God, which helped Yo tenía el amor de Dios que me ayudó me, which came through this process. y que vino a través de este proceso, But it was simple. yes, pero fue simple. yeah. Yes. You didn't have to go through this complex sort of internal intellectual argumentation with O sea, no tuviste que atravesar este tipo, digamos, de compleja argumentación interna, intelectual, yourself to go through it because contigo misma para poder seguir atravesando el proceso, porque the biggest breakthrough you'd actually made is el mayor avance que en realidad hiciste since you were in a frenzy emotionally está en que como estabas ya en una emocionalidad frenética with regard to the negative emotion, respecto a la emoción negativa, you basically just transferred that across to this new process. entonces de repente básicamente lo que hiciste es transferiste eso directamente a este nuevo proceso.
and just decided, well, I'm just going to do that now. Y decidiste simplemente, bueno, voy a hacer esto, simplemente ya. So, And the rewards were great. of course, Y las recompensas fueron grandes, dice ella. and also, I want to probably emphasize to our listeners the time Y también quiero enfatizar también a nuestros audiencia, of that process, because you did it that way, was very short. que ese proceso, debido a que lo hiciste de esa manera, fue muy breve. And what I notice with people on Earth is we talk to them about Porque es que, mira, lo que percibo en la gente en la Tierra es que les hablamos sobre esto, this emotional process work, sobre este proceso emocional, este trabajo, and working through things emotionally. resolver, trabajar las cosas emocionalmente, pasar por ellas. But on Earth, there's so much judgment and Pero en la Tierra hay mucho juicio, lack of acceptance of o emotion. sea, falta de aceptación de emoción. And also, of course, you've got your day-to-day life where you do need to eat, Y bueno, luego también tienes pues la vida diaria donde necesitas comer, you do need to sleep, and you do need to dormir, necesitas hacer do these other things. estas otras cosas, lógicamente, bueno, todo el mundo, ¿no? Que la mayor parte de la gente está súper preocupada aquí, ¿no? Tenemos que estar súper preocupados para sobrevivir, que si los hijos, que si y ahora ya no digamos en este periodo de locura total del 2020-21. Entonces, y de parón también, que ha sido bueno para la gente en algunos casos, bueno, y todas estas cosas, ¿no? Entonces necesitas hacer todas estas otras cosas, These things sort of interfere with y muchas de ellas, ¿no? De la vida diaria, de alguna manera es como que interfieren the emotional, the allowance of a complete emotional. con lo emocional, con el permiso, con darte permiso al proceso completo emocional, para hacerlo completo. And you didn't have anything to interfere with it. Sin embargo, tú, Constance, no tenías nada que interfiriera con ello, Hence the rapidity of the change. y de ahí la rapidez del cambio. Yes. Yeah. In some ways, this is my nature. I've become very De alguna manera, dice ella, esta es mi naturaleza, me he vuelto, I can't call it single-minded because it no puedo decirlo como monotemática, digamos, en mi mente, doesn't feel like a mind state. porque no se siente esa palabra correcta, ¿no? El single-minded, que es la palabra es como que es monotemático, pero ya contiene la palabra mente en inglés, que es por lo que ellos ahora hablan de la mente, porque dice ella, es que no se siente como una materia de la mente. It's a soul. No, y confirma Miller, no, es que digamos, es una cosa álmica, You're in your soul. You're in o sea, digamos, estás en tu alma, your soul expression. Yeah. estás en la expresión de tu alma, sí. Yeah. Which is very good that you accepted that at Lo cual fue muy bueno que lo aceptaras, such an early phase in your development. aceptaras esa posición, esa actitud de estar en el alma en una fase tan temprana del desarrollo. So a lot of people, as you know, you may have met some by now, Yes. O sea, como ya sabes, mucha gente who, even by the sixth sphere of their development, en realidad no, incluso los que están en la esfera 6 de su desarrollo, they still haven't really entered that phase. No. en realidad no han entrado en esa fase de ponerse realmente en el alma, ¿no? Claro, ella ya ha pedido aposta el amor divino, que eso hay que pedirlo sí o sí, que es en realidad la vía rápida, como ya hemos visto en muchos sitios, de Miller y de Mary, y de Jesús en general también, si queréis, en los verdaderos mensajes, en Paget y eso, con la claridad de la diferenciación, ¿no?, entre amor divino y natural. Entonces, fijaos, ¿no? Él ya recordemos que tenemos una entrevista pendiente de completarla, pero que ya tiene detalles esenciales con un budista que está en el plano 6, Cho, o estaba, y que no sabía nada del amor divino, ni quería saber, y estaba, pues eso, separado ahí en ese plano, hay hueco para todos, y todo tipo de creencias en dioses o en no dioses, pero siguen siendo creencias y no reciben el amor divino que transforma el alma, ¿no? Entonces ella, sin embargo, estando en el quinto plano, y está progresando, pero con el amor divino va muy rápido, parece ser, ¿no? Of their life. Yeah. Entonces ellos, sin embargo, estos del sexto plano, muchos de los grupos no han entrado en esa fase de su vida. And hence they take hundreds of years too. Entonces, por ello, se les lleva a cientos de años.
make the same transitions. realizar las mismas transiciones. Okay, so that's fairly good. That's really good that Bueno, está muy bien, you did that, and I suppose está muy bien que hicieras eso, claro. Y supongo what probably we need to say to our listeners is it'd be great que probablemente necesitamos decir a la audiencia to see this way of dealing with things being allowed. que, claro, estaría muy bien que este tipo de tratamiento de las cosas se permitiera más en la Tierra, ¿no? Nos lo permitiéramos más, realizar estos procesos así. On Earth, you know, because as you know, even Mary and I we get a lot of criticism. Porque como ya sabes, incluso Mary y yo, a Mary y a mí se nos hacen muchas críticas For when we process emotion, cuando procesamos emociones. and nobody really allows you to do it. O sea, realmente nadie te permite hacerlo. Y es que aquí estaría bien recordar, incluso en los talleres hay veces que Miller o Mary no pueden reprimir el llanto. O sea, tú dices, y entonces eso choca, ¿no? Porque los maestros espirituales que tenemos, que está trucado, lo de la nueva era, es gente, pues no, bueno, no dualidad, o vamos a ser todos muy amorosos, ya así, no sé qué. Y entonces, de repente en un taller, mostrar las emociones, el proceso en sí, que siempre vamos a tener que estar, siempre va a haber elementos. Imaginaos, esta mujer está en el quinto plano, está en una condición súper dichosa y aún le quedan elementos que revisar para poder hacer todavía mejor la ayuda y recibir más amor divino. O sea, imaginaos, ¿no? Entonces, cuando nosotros, sin embargo, nos ponemos aquí, ¿no? Sí, bueno, vamos a hablar de la vida y del amor y no sé cuántos. Y, sin embargo, tienes casos, que es por lo que estaba comentándolo, donde en los talleres a veces, o en los encuentros, Miller y Mary no pueden reprimir, o incluso el lloro por el amor de Dios. Hay un momento donde Miller habla con mucha emotividad sobre recibir el amor de Dios, casi la voz se le parte, y desde eso a recordar de repente un evento del pasado, de algo malo que pasó con su hijo, lo que él hizo, lo que sea, y ponerse a medio llorar también, o procesar ahí. Entonces es como que no somos niños pequeños, no nos dejamos la humildad no nos permitimos eso que es súper sano. Y entonces la máscara de adultos, o de adultos espirituales o antiespirituales o ateos, o todas las máscaras son iguales. Al final es para no ser niños pequeños, ¿no? Que es lo único que nos permite progresar, la humildad en el proceso este. Of family or friends or O sea, o también los amigos o las familias, los conocidos, acquaintances or the society generally, the medical profession, you know, la sociedad en general, la profesión médica, even politics and all walks of life. incluso la política, todos los aspectos de la vida, los negocios. Everything. None of them feel that you're allowed to do that. Ninguno de esos ámbitos, en ninguno se percibe que tengas permiso para sentir, ¿no? Para en ese momento procesar la emoción y liberarte, And so soltarlo. it creates an environment that is very anti going through. O sea, eso crea un entorno que lógicamente va muy a la contra de poder atravesar Your emotions in a very quick tus emociones de una forma muy rápida and deliberate way. y muy deliberada, intencional. That's very true. Ciertamente, And dice ella. I see on the earth, sadly, I Y lo que veo en la Tierra ahora, tristemente, do see a frenzy of emotion, but veo realmente mucho frenesí emocional, mucha emoción frenética, it's in a very negative sense. Yes. pero en un sentido muy negativo, Without this beautiful, surrendered, personal, internal sin este reconocimiento bello, entregado, rendido, digamos, que se rinde, personal, interno, recognition of true grief and sin ese reconocimiento, como hemos dicho, de la verdadera pena, true trauma and del verdadero trauma, true fear del and verdadero miedo, allowing, as you say, or as you teach, this
Y permitir entonces, tal como dices, tal como tú enseñas, permitir este proceso. Process of those things to simply come out. El proceso de que simplemente estas cosas salgan de ti, ¿no? And yet there is quite a frenzy of Y eso, pues, no obstante, hay bastante frenesí. almost at times it resembles the state of many spirits similar to Y a veces se parece al estado de muchos espíritus similares a mí misma, myself, who were in a frenzy of avoidance of. que estaba en un frenesí de evitar, un evitar frenético. O sea, estoy en frenesí porque quiero evitar. Ella quería evitar las emociones relativas a su trauma. Ya dice que está viendo estados en las personas físicas, ¿no?, de la Tierra muy similares a espíritus frenéticos de evitar The past, evitar el pasado. based on beliefs driven by the avoidance of the past. Y eso en base a creencias que están impulsadas, dirigidas por la evitación del pasado. Yeah, so really in a way it's a frenzy of addiction, isn't it? Sí, y dice Miller, ciertamente en cierto modo es una frenesí de adicción. Es una adicción a evitar, Rather than a frenzy of just getting into your feelings. más que el frenesí en el que estaría ella ahora, ¿no?, de simplemente entrar en tus sentimientos. O sea, de tener frenesí por realizar el proceso de la vía de Dios, que realmente es esto, ¿no? Humildad, verdad y amor, como hemos presentado ahí, está presentado en las páginas principales de la web, de la guía. Este frenesí de simplemente entrar en tus sentimientos Dealing with them and getting them y tratar con ellos over and done with. y pues eso, superarlos, ¿no? Yes. Yeah. So because of that reason, that way that you Y debido a esa razón, de esa manera de la manera en que tú eres, were very accepting of God's way, really. debido a tu actitud, aceptas mucho la vía de Dios, el camino de Dios o hacia Dios. Isn't it? That's a really good thing. Realmente es una gran cosa, dice, una buena cosa, dice. Understand that now. I Yeah, didn't you then. did at the time. Yeah. Y ahora lo entiendo, dice ella. En el momento aquel no lo entendía. It's just like, I'm going to do it, have to do it, has to be done. Gotta do it. Era simplemente, dice Miller, lo voy a hacer y ya está, y todo ya está hecho, fíjate, ya está, así de simple. Yeah, but now you sort of can start to see that it is God's way. Y ahora pues es como que ya puedes empezar a ver que se trata de la manera, de la vía de Dios, That's the way the soul's been designed. So que es la manera en que el alma ha sido diseñada. and because you accepted God's way in your heart before you even really Y debido a que tú aceptabas el camino de Dios en tu corazón, antes de siquiera realmente knew what you were accepting, saber lo que estabas aceptando, and you didn't, intellectually judge it or condemn it. y claro, no lo juzgabas intelectualmente ni condenabas el proceso en ti misma, nada, You could go through it in a fairly, pudiste atravesar, in a very rapid way, but also fairly. o sea, atravesar ese camino, a realizarlo de una manera muy rápida, pero también Seamless way where de una manera muy, digamos, completa, de una manera como muy íntegra, muy coherente, there's not too much assistance that's needed aside from the donde no necesitaste mucha ayuda, aparte de person just telling you what the next one is. alguien diciéndote, creo que ahora no lo oigo muy bien lo que dice, lo que ibas a continuación o lo que estaba pasando. Una persona, quizás la ayuda simplemente se limitaban los ayudantes guías a decirle a Constance, mira, estás haciendo esto, mira, lo siguiente que viene es, míralo, está ahí, es esto, mira, fíjate, ¿no? Es simplemente descriptiva a lo mejor, ¿no? Una tarea de acompañamiento que ya no era de explicar nada ni de nada, porque ya Constance estaba metida en el camino de Dios en este sentido tan simple. Yes, and this is why I wished to acknowledge you both really today. This is my main Y eso es lo que desearía reconocer, admitiros a vosotros dos hoy. Es que es mi purpose in coming, because principal propósito a la hora de venir aquí, porque
You helped me cease the frenzy. Me ayudasteis a detener el frenesí, mi actitud frenética. Yeah. And this is such a gift. Yeah. Y es un regalo muy grande. Yeah. But yes, I did receive help at Yeah. various Pero sí, claro, también recibí ayuda times. And really en diversos momentos. I found myself surrounded by love. Y la ayuda en realidad, bueno, es que me encontraba a mí misma rodeada de amor. That helped me the most. Y eso fue lo que me ayudó más. Because I was so simple in my approach to Porque era, en realidad, ya ves, era muy sencilla en mi enfoque, en cuanto al enfoque del sentir, feeling my past once I knew de sentir mi pasado. Una vez que reconocí, once I knew that this was what was required and una vez que reconocí que supe que esto era lo requerido what was benefiting me so y lo que me iba a beneficiar mucho, much, I lo que me estaba beneficiando ya mucho. was driven to it, O sea que yo fui dirigida a ello, driven to do it. impulsada a hacerlo. But really, so many times I was overwhelmed by Pero realmente veo que muchas veces estaba abrumada the contrast between what I was remembering and the por el contraste entre lo que estaba recordando darkness and the hardness and the sadness. y la oscuridad, la dureza, la tristeza, Only to find that o la dificultad o la tristeza, I was encased in love. para simplemente encontrarme que estaba rodeada de Loving presence una presencia amorosa en ese mismo instante. and that assisted me even more. Y eso me ayudó todavía más. O sea, el hecho de que, fijaos, aquí parece estar describiendo que a la hora ella entrar en el camino de Dios, que cada vez estás más en el alma, puedes sentir el alma también en esos momentos del pasado. Y entonces ese contraste de momentos difíciles, de oscuridad, de no sé qué, y el contraste entre eso y lo otro estaba en realidad, sentía como circuncidado por la presencia del alma, ¿no?, amorosa. Y dice, y eso me ayudó aún más. Vamos a ponerlo otra vez porque es un momento muy interesante. Y a ver si lo podéis traducir mejor. By the contrast between what I was remembering and the darkness. O sea, el contraste entre lo que yo estaba recordando. Claro, porque ya si lo recuerdas desde una posición más íntegra, ya estás más en el alma, ya no vas a recordar lo mismo, lo misma, y hay mucho contraste, quizás, ¿no?, entre el modo en que estás recordando y la oscuridad, la dificultad. And the hardness and the sadness, only to find that I was encased in loving presence. Y para en realidad encontrar que estaba siendo, vamos a mirar bien esta palabra de encase, encase o encase, pues que estaba eso, recubierta, cubierta, revestida At that very moment. de una presencia amorosa en ese mismo momento. Y supongo que quiere referirse, o sea, quiere decir en el momento en que le estaban pues torturando o lo que sea, ¿no? And that assisted me even more. Y eso me ayudó aún más. So that is the kind of assistance that I have received here. Yeah. Así que ese es el tipo de ayuda que he recibido aquí. Yeah. So, were there any times where you sort of become a little bit stuck and you needed a O sea, hubo algunos momentos donde de alguna manera te bloquearas un poco y necesitaras bit of help? un poco de ayuda Well, this is about Yes, and y necesitaras ayuda de alguien que te dijera, bueno, esto trata sobre lo siguiente o sobre lo de más allá.
And in fact, even now, there are other aspects that Sí, dice ella, y de hecho, incluso ahora existen esos otros aspectos I am being assisted with and being con los que estoy siendo ayudada, shown things about even the beliefs that came in. incluso se me están mostrando cosas acerca de incluso las creencias que entraron en mí When I was born on Yeah. cuando nací en la tierra. and these things that still have a residue and still Y todas estas cosas aún tienen como un residuo drove some actions, and y aún dirigían algunas acciones, me impulsaban algunas there are acciones. still many things that I need to release in Y hay todavía muchas cosas que necesito soltar that regard. en ese So sentido. really, I would say perhaps it's good to Así que en realidad lo que diría es quizá es bueno say it this way. decirlo así. Vamos a ver. Most of my sin on the earth La mayor parte de mi pecado en la tierra, o sea, recordar la definición de pecado, si alguien no ha visto muchos materiales de estos, es muy bonita, muy concreta. Es un error en el sentido de voluntad y deseo ejercidos en desarmonía con la verdad, o leyes, como lo quieras llamar, de Dios, o falta de ese deseo y voluntad. Entonces, la mayor parte de mi pecado en la I tierra, understand it now. de la manera en que lo entiendo ahora, claro, Most of my sin la mayor parte de él came as the response to other people first venía de la respuesta, de la reacción que yo tenía hacia otra gente harming me greatly. que primero me había dañado mucho. And so by relieving myself of all Y así, al aliviarme a mí misma de todo the harm that was done to me, el daño que me hicieron, I have y fijaos, este alivio, este es el verdadero sentido de perdón, como hemos visto en los audios de la verdad acerca del arrepentimiento y del perdón, que esto es lo que ellos han tratado en las primeras entrevistas de forma práctica, ¿no? De tienes que sentir ese daño en el alma, pero a un nivel del alma, no de la mente, que justifica, era injusto y nadie se lo merece, y tienes que sentirlo y sentir esa injusticia más allá de la mente. Realmente no como injusticia ya, sino como las rutas emocionales, los bloqueos emocionales que están ahí y que tienes que sentirlos para que se disuelvan, que se han creado, te los han creado desde fuera, el entorno con esos... pero en el alma, en el ámbito del alma muy profundo, tienes que volverlo a sentir. Eso es perdonar. Estar dispuestos, como un niño pequeño, a sentir las emociones bloqueadas en todos los sentidos que tengan esas emociones, ¿no? Y de cualquier momento en que se hayan impreso en el alma, ¿no? Todo este daño que se me hizo, done a lot of repentance about y también hice mucho proceso de arrepentimiento, que es la inversa, ¿no? Sentir the harm that I did as a result. el daño, o sea, arrepentimiento sobre el daño que yo cometí a resultas de eso, ¿no? De la venganza, ¿no? De que ella quería hacer, porque en vez de perdonar en el momento, que es sentir en el alma el daño, ir al alma a sentir y soltar, pues en vez de hacer eso, cometemos otros actos que están en desarmonía, o sea, pecados en desarmonía con la verdad y el amor de Dios, y a resultas de ello, o sea, eso, cometemos más actos que degradan nuestra alma. Entonces tienes que realizar arrepentimiento en algún momento del futuro por esos actos, que el arrepentimiento, como hemos visto, es el proceso de sentir simplemente en tu alma aquello que hiciste, porque también degradó tu alma. O sea, si nosotros cometemos, por ejemplo, un asesinato o un aborto, por ejemplo, nosotros estamos degradando el alma, tanto del alma que estamos agrediendo como de la nuestra. Entonces, para el arrepentimiento tenemos que primero reconocerlo, que es eso, que hay un daño y que lo hemos hecho nosotros, responsabilizarnos y luego estar dispuestos y, a ser posible, frenéticamente dispuestos para liberarlo cuanto antes, a sentirlo y para que se pueda soltar el bloqueo. Y eso sería el arrepentimiento, la otra cara.
intrínseca del proceso de misericordia, si lo queréis llamar así, del amor, el amor en general, una ley del amor que es el arrepentimiento y el perdón, ¿no? Entonces dice, I have achieved such a different state pero he logrado un estado tan diferente because I really had because of the nature of my life, I porque realmente tenía, y se interrumpe ella misma y dice, debido a la naturaleza de mi vida, had so few opportunities yo tuve muy pocas oportunidades to engage with my own personal sin de tratar de involucrarme con mi propio pecado personal. In other words, to harm others. En otras palabras, dice Miller, de dañar a otros. O sea, fijaos, en la posición de esclava, lógicamente tienes pocas opciones si no es con el pensamiento. En los esclavos más duramente tratados tienen muy pocas opciones de rebelarse en el acto, ¿no? Solo el pensamiento de odio sí pueden tener, lógicamente, pero... harm You have others. few opportunities to harm others. O sea, muy pocas oportunidades de dañar a los otros. That's correct. Yeah. Correcto, dice ella. Aside from So in some responding ways, to it's the almost a blessing in some way. Y dice Miller, es casi una bendición, de cierto modo, si lo piensas. It is not. in a strange In a way. strange way. En una manera extraña, dice ella, es como una bendición. Yeah, because there are a lot of people who have plenty of opportunity. Sí, porque dice Miller, tienes una cantidad muy grande de gente que tiene muchas oportunidades, Including the perpetrators of your own abuse. incluyendo, por ejemplo, a los que perpetraron tu propio maltrato. Had plenty of opportunity to harm others, and of course, Tienen muchísimas oportunidades de dañar a los demás. those people will find their process a Y lot por supuesto que esa gente van a encontrar que su proceso more difficult. es mucho más difícil. O sea, es mucho más grave el daño que nosotros hacemos. Es muy grave para nuestra alma. Por ejemplo, a eso, asesinatos, por mucho que las heridas que nosotros tenemos, pues actuar en base a ellas, nadie se las merece, y son heridas grabadas desde la misma concepción prácticamente, y nadie se las merece, y hay que realizar un proceso de perdón en ese sentido de sentir, simplemente ese perdón que es tan simple, tan técnicamente neutro, si lo quieres decir, sentir, y ya está. Ese proceso es mucho más difícil para los perpetradores muchas veces, ¿no? Para la gente que sí que en vez de ser esclavas, que en este caso es casi como una bendición para el alma, pues están en la posición de, pues eso, poderosos. I had plenty of desire to harm others, Pero ella dice, tuve muchísimo deseo de dañar a otros, but But I no opportunity. pero no oportunidad, dice él. feared my death too much. Pero claro, yo temía demasiado mi muerte, como para llevarlo a cabo, dice, ¿no? Para realizar actos de asesinato de los amos, ¿no? Suponemos, quizá, ¿no? Eso no lo dice ella. Exactly. Take them. Yeah. And so, and I took many opportunities, as you know, after I passed. Pero después de morir, como ya viste, sí que aproveché muchas oportunidades con la influencia como espíritu ya para dañar el alma de mujeres, instigándolas a que ataquen más todavía a sus maltratadores, etcétera. Pues eso, porque es justo, porque ya en un modo ya muy arquetípico, ¿no? Ya con la creencia, ya en el frenesí de la mente, así, vamos a atacar, así, porque se lo merecen y todo eso. Y ahí estaba haciendo... Ahí sí que dice que aprovechó muchas oportunidades después de morir para instigar ataques, ¿no? Certainly. But I have Ciertamente, dice Miller, pero other challenges now. ahora tengo otros desafíos, dice ella. There are certain beliefs when one is born into slavery Porque, fíjate, hay ciertas creencias cuando uno nace como esclavo that come into a person, que te entran, or when one is born into a very, little slavery, o cuando uno nace, digamos, en cualquier otra condición, así, otro tipo de esclavitud, restricted environment, digamos, de un entorno restringido, to do with the expression of thoughtful action. creencias que no sé si dice que tienen que ver con la expresión de una acción meditada o que tratan con la expresión de una acción meditada Deciding what one wants for oneself a la hora de decidir lo que uno quiere para uno mismo and doing that
And y hacerlo. so I have been working on that a lot. Entonces he estado trabajando sobre ello mucho. Y aquí, pues en estas frases no sé muy bien lo que quiere decir. Por esto de que hay muchas, cuando uno nace en condición de esclavitud, hay muchas creencias relativas a los procesos de acción. Claro, suponemos que se refiere a los bloqueos, porque si ya naces como esclavo, pues de repente ya te imprimes muchas creencias de lo que puedes hacer por ti misma, lo que no. Y entonces dice, he estado trabajando en eso mucho. And which is why I'm so joyful and excited. Y por eso es que estoy tan emocionada y tan dichosa To be doing this work now that de estar haciendo este trabajo ahora. we've mentioned a few times. Yeah. So let's go to the work now, shall we? Okay. Entonces vamos a entrar ya en el tema de la materia del trabajo, de lo que estás haciendo. Because we have the opportunity to talk about that a little bit. You were speaking earlier about how this sort of desire to now attempt to influence. O sea, hablaste antes de esta especie de deseo de intentar ahora influir, pero esto lo vamos a dejar, fijaos, aquí tenéis en la descripción del vídeo, tenemos en inglés los periodos donde en el minuto que estamos, en el 39:55 más o menos, ya empiezan a hablar de este trabajo para reparar el daño causado por el pecado. Entonces ahí lo dejamos y ya seguiremos. Estamos en el minuto 40 y seguiremos en los siguientes. Bueno, pues muchas gracias y hasta el siguiente.